Bienvenidos y bienvenidas. Soy Dan Rojas, tu terapeuta para el éxito. Qué bueno que nos volvemos a ver hoy. Y me da mucho gusto que estés aquí porque cuando alguien se da su tiempo para cultivarse y sigue escuchando y aprendiendo, significa que está construyendo su camino hacia el éxito. Vamos a empezar una nueva etapa, no muy diferente de lo que hemos estado viendo, pero vamos a empezar a hablar de los límites y cómo incluirnos en nuestras relaciones para que eso no afecte con nuestra relación con el dinero. Así que relájate un momento, abre bien tus oídos y escucha. Observadores, hoy vamos a hablar del rol del salvador y de cómo esta dinámica afecta profundamente nuestras relaciones, nuestro dinero y nuestra capacidad de recibir. Porque muchas personas aprendieron que amar era cargar con los demás. Aprendieron que el amor se demostraba sacrificándose, resolviendo, sosteniendo, dando de más o dejándose hasta el último. Y muchas veces esto empieza en la infancia. Hijos que crecieron viendo a sus papás cargar con toda la familia, inclusive con sus padres, con sus hermanos. Antes se daba mucho esto de que uno de los hermanos, usualmente el mayor, aunque no es una ley fija, era el que estudiaba y él le daba el estudio al que seguía y al que seguía. O muchas veces he también escuchado historias donde un hermano fue el que hizo el rol del papá en su familia. Se hizo cargo de los abuelos, se hizo cargo de los hermanos y aparte de mi mamá, de mis hermanos. O sea, se hizo cargo de todo mundo. Imagínense qué gran carga el vivir así. Y también una gran admiración. O otra parte también sería estas mamás sumisas que siempre se sacrificaban por los demás. Las que se sentaban a comer hasta el último, que todo el tiempo estaban cuidando las emociones de su marido. Y pues de alguna manera también aprendemos a dejarnos hasta el último. O personas que aprendieron que pensar en sí mismas era egoísta y los llevaba a la culpa. También he visto esto en niños que fueron abandonados, entonces su gran deseo es ayuda y se pasan encontrando a gente que ayudar, pero realmente están resanando o queriendo suturar su historia a través de otros. Entonces, todos estos tipos de dinámicas familiares aprendemos profundamente que mi valor está en hacerme necesario para los demás. Y de ahí empieza a construir relaciones. Relaciones donde se la pasa ayudando, rescatando, resolviendo, dando de más. Y ojo, ayudar no tiene nada de malo, aunque a mí no me gusta esa palabra porque siempre el que ayuda está en una posición superior. Me gusta más la palabra compartir, me gusta más la palabra acompañar. Es muy diferente. De hecho, ya desde la terapéutica, a mí la palabra ayudar se me hace un poquito tóxica porque nunca va a generar un buen equilibrio. Sobre todo si esta ayuda se hace desde el miedo al abandono, desde el miedo a no ser suficiente, desde el miedo a no sentirse importantes, a sentir reconocimiento o que dependan de ti para que no te dejen. Entonces, inconscientemente empiezas a sentir que si los demás te necesitan, no te van a dejar. Y ahí deja de ser amor y se convierte en una estrategia emocional para sentir valor, pertenencia y reconocimiento. Por eso, muchas personas salvadoras terminan profundamente agotadas y resentidas, porque viven sosteniendo problemas ajenos, responsabilidades ajenas y emociones que no les corresponden. Y aunque al inicio lo hacen con amor, con el tiempo aparece algo muy fuerte, el resentimiento, el agotamiento. Al principio es muy bonito porque encuentro a alguien que me hace caso, que me permite guiarlo, que me ve con ojos de amor porque lo estoy ayudando, como si fuera su mamá o su papá. Pero con el tiempo ya me empieza a desesperar que todo le tengo que decir a la otra persona para que lo haga, que no toma decisiones propias y no consulta conmigo. Y lo que empezó desde una manera bonita termina siendo una carga y un resentimiento enorme, una frustración. Yo hago mucho por todos y nadie hace lo mismo por mí. Ahí aparecen otra vez estas deudas emocionales, porque cuando das de más esperando que el otro responda de la misma manera, tarde o temprano vas a sentir que te deben reconocimiento, te deben atención, te deben cuidado, te deben reciprocidad. Y entonces el amor empieza a convertirse en una contabilidad emocional. Yo hice esto por ti, yo siempre estuve, yo te resolví, yo cargué contigo. Pero ahí hay algo clave, porque muchas veces las personas salvadoras no respetan la adultez del otro. Quieren resolverle la vida, quitarle los procesos, evitarle el dolor.
tomar responsabilidades que no les corresponden. Y aunque parezca amor, muchas veces simplemente es control disfrazado de ayuda. Tengo tanto miedo, tanta inseguridad y quiero que el otro me dé esa seguridad a través de su comportamiento. Es ilógico, yo lo sé, por eso nunca funciona. Inconscientemente necesitan sentirse indispensables porque sí se sienten importantes. Y aquí viene otra cosa clave. Ninguna persona que vive constantemente desde el rol del salvador logra realmente prosperar económicamente. ¿Por qué? Porque el salvador siempre se deja hasta el último. Siempre prioriza las necesidades de los demás antes de las propias y lo hace con un orgullo, lo hace desde un amor realmente que yo diría que no es amor, porque el amor no debería de cargar ni doler. Se la pasa regalando tiempo, regala su energía, regala el dinero, regala el espacio emocional importante, sin que se lo pida. Muchas veces no sabemos esperarnos a que nos pidan esa ayuda y nos metemos en los procesos o en los caminos personales de los demás y eso crea una deuda. Después viven cansados, drenados, frustrados porque sienten que nadie hace lo mismo por ellos. Pero el problema no es solo lo que da, el problema es de dónde lo da. Porque cuando es desde la herida, esperas algo de regreso, aunque no lo digas, todos lo hacemos, es algo humano. Y cuando el otro no responde como esperabas, aparece el enojo. Entonces, este flujo se rompe. Y aquí es importante ver porque muchas veces esperamos que el otro o la otra persona nos dé lo mismo que nosotros damos. Y tenemos tantas expectativas en nuestras relaciones, expectativas que vienen de nuestros padres, carencias, vacíos, que realmente no vemos lo que el otro tiene para ofrecernos. Estamos esperando que llenen todos estos vacíos y estamos como ciegos. Y de verdad, tenemos que empezar también a reconocer qué tiene el otro para ofrecerme. Que a lo mejor no es lo que yo espero, pero todos de alguna manera podemos ofrecer algo en la vida. Lo malo es que cuando este flujo se rompen, empiezan dinámicas como, ahora yo no te voy a ayudar, voy a desaparecer para que valoren lo que hago, les voy a dejar de hablar para que se den cuenta cuánto me necesita. Pero fíjate, esto es como un castigo y otra vez es como, déjame lo abandono tantito para que se dé cuenta lo importante que soy en su vida. Pero otra vez, eso no es amor consciente. Eso es castigo y sigue siendo desde la herida, porque en el fondo sigue existiendo una necesidad de reconocimiento. Y aquí vamos a observar algo. Muchas personas salvadoras crecieron sintiéndose emocionalmente abandonadas y aprendieron que para que las quisieran tenían que ser útiles, tenían que resolver, tenían que ayudar, tenían que cargar. Entonces, hoy siguen construyendo relaciones desde ahí y castigando también desde ahí. Aquí no nos tocó que a lo mejor mamá o papá en un momento de enojo nos puso la ley del hielo. Bueno, aquí en México decimos esto, es que nos dejan de hablar y están presentes pero no te voltean a ver y eso es un abandono, quieras o no, es un abandono. Entonces hacemos eso en automático, quitarle la presencia a los demás para que vean lo necesarios que somos nosotros en su vida. Las relaciones sanas no se construyen desde el sacrificio constante, se construyen desde el equilibrio entre el dar y el recibir. Porque cuando el dar y el recibir se cuidan, el amor también se cuida. Por eso, no significa que todos tengan que dar exactamente lo mismo, porque todos somos diferentes. Todos tenemos capacidades, procesos y formas distintas de amar. Por eso una relación sana también implica una conciencia. Dar no desde el enojo, la culpa o el sacrificio, sino desde lo que realmente puedes ofrecer sin abandonarte a ti mismo, incluyéndote. Y también respetando que el otro también está viviendo sus propios procesos y sus responsabilidades. A eso es a lo que me refiero. No es que los demás no tengan la capacidad tampoco de dar. Es más bien que pues todos estamos viviendo duelos, procesos, frustraciones y no tenemos toda nuestra atención en lo mismo porque somos cabezas diferentes. Cuando empezamos a acompañar y dejamos de cargar, empezamos a entender que acompañar no es resolverle la vida al otro. Acompañar es estar presente sin quitarle al otro la responsabilidad de crecer. Y eso no nos lo enseñaron. Nos enseñaron que amar era salvar, era sacrificarse, que amar era hacerse cargo de todos. Pero cuando haces eso constantemente, tarde o temprano te pierdes a ti mismo. Por eso, hoy quiero que te observes con honestidad, porque
importantísimo, volvemos a las deudas emocionales. Si tú sientes que das mucho, pero que no te lo devuelven, eso lo vas a ver en todos lados. Entonces, hazte la pregunta: ¿cuánto de lo que doy realmente nace del amor y cuánto nace desde el miedo a no sentirme suficiente? ¿Ayudo porque quiero o porque necesito sentirme importante para los demás? ¿Estoy acompañando o estoy cargando? ¿Estoy respetando los procesos del otro o intentando resolverle la vida? Aquí hay que ver que amar no es convertirte en el salvador de nadie. Esa historia ya la escuchamos muchísimo y es la historia más famosa que existe, que es la historia pues de Jesús. ¿Sí? Él ya se sacrificó por nosotros para que nosotros pudiéramos vivir nuestra vida. No hay que malinterpretar las historias. Y yo sé que todos crecemos escuchando esta historia, pues el mayor acto de amor que conocemos de una persona muy admirable es la de Jesús, ¿sí? Que se sacrificó por amor por los demás. Pero nosotros no somos Él. Nosotros vinimos a vivir nuestra vida y aprender a acompañar a los demás. Aquí abro un paréntesis porque en el caso cuando tienes hijos es diferente porque sí son tu responsabilidad. Pero cuando los demás son adultos, no deberíamos estarles resolviendo su vida. Deberíamos o podríamos aprender a acompañarlos en sus procesos. Si nos piden ayuda y si lo dicen verbalmente, ayúdame con esto, dame tu opinión, ¿sí? Ahí sí podemos meter nuestra cuchara y dar un poco de guía. Pero si no lo hacen, tenemos que aprender a vivir la vida para nosotros. El amor sano no necesita sacrificio constante para existir. Necesita conciencia, necesita equilibrio entre el dar y el recibir, responsabilidad y aprender que acompañar a alguien no significa dejarte a ti hasta el último. Aunque tu papá lo haya hecho porque cargó con todo el mundo, aunque tu mamá siempre se dejaba hasta el final, entiéndelo. Esas son las historias de ellos y nosotros podemos vivir nuestra propia historia. Así que obsérvalo el día de hoy. Si este momento de reflexión resonó contigo, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo antes de terminar este encuentro. Repite en voz alta: amar no es rescatar a los demás. Es una frase simple pero poderosa que te va a ayudar a entender un poco más qué es el amor verdadero. Si este contenido te gustó, también puedes encontrar más contenido como este, mis cursos, sesiones y podcasts en todas mis redes como Observador Sistémico, o en mis personales como Dan Rojo Rojas. Si este contenido te dejó algo valioso el día de hoy, hay mucho más que puedes compartir con alguien que estimes o que tú sientas que le puede aportar en su vida. Gracias por darte este espacio para escuchar, reflexionar y recuerda que lo más importante es vivir la vida, aprovecharla. No te tomes todo tan en serio, disfrútala mientras vamos construyendo la vida de tus sueños, porque ya sabes que la vida es un chiste y la terapia también. Nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.